Muy buenos días a todos y a todas. A nombre del Instituto de Estudios Judiciales, les saludo en este hermoso día, por lo menos acá en Santiago. Como pueden ver, no hemos dejado en nuestro intento de seguir conociendo, reflexionando, preguntándonos y seguir este proceso constitucional que ya se ha hecho bastante largo. Estamos en esta nueva etapa, ¿no? Y no hemos querido quedarnos afuera. Cumpliendo un cometido solicitado por el directorio de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, a cargo de su presidenta María Hernández, a quienes además saludamos y luego le voy a dar la palabra, y en coordinación con la Comisión de Gobierno Judicial dirigida por Francisca Zapata y, bueno, Sergio Enríquez y muchos de los que están aquí también presentes. Hemos querido entonces colaborar con esta plataforma, estos coloquios. Por mi parte, solo agradecer la asistencia, quedamos a disposición de todos ustedes. Tenemos a Rodrigo Guerrero en la transmisión y a Sergio Martínez a cargo del aula virtual, lo que puedan necesitar, vamos a estar atentos. Yo por mi parte me voy ahora a mi rol de alumna o de asistente, así que Mariela, mucho gusto, un abrazo, te dejo con el inicio de esta jornada. Muchas gracias, Lidia. Saludo a todas y a todos. Para la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados es sumamente importante el inicio de este ciclo de conversatorios, de estos coloquios constitucionales, conjuntamente con el Instituto de Estudios Judiciales. Desde ya también agradezco nuevamente a Lidia por la disposición que siempre ha tenido para los fines específicamente académicos. Agradecer a los profesores quienes nos acompañan el día de hoy. Doña Yanira Zúñiga, ella es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, donde dicta cursos de pregrado y posgrado sobre derechos humanos y sobre género. Su producción de investigación se caracteriza por utilizar el enfoque de género para examinar críticamente distintas instituciones jurídicas. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros colectivos referidos a materias tales como paridad, derechos sexuales y reproductivos, familia o violencia de género, asimismo como columnas de opinión sobre temas de actualidad. Ha participado y dirigido en diversos proyectos de investigación tanto en Chile como en el extranjero, oficiando conferencias y también como profesora invitada en Europa y América Latina. También ha integrado consejos, comités de carácter científicos y directorios de instituciones vinculadas a la promoción de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Desde ya agradecemos nuevamente a Yanira Zúñiga por su participación el día de hoy. También nos acompaña el profesor Lucas Sierra. El profesor Sierra es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Yale, también es doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, profesor en Derecho de la Universidad de Chile, árbitro de CAM Santiago, consultor en materias regulatorias y socio de Lupa Legal Limitada. Profesor Lucas Sierra, también muchas gracias por concurrir a esta invitación conjunta del Instituto de Estudios Judiciales con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Dejo con ustedes también a nuestros coordinadores Francisca Zapata, quien es jueza de garantía, y también a Sergio Enríquez, quienes son nuestros coordinadores de la Comisión de Gobierno Judicial. Muchas gracias también por la organización de este ciclo de coloquios que parte el día de hoy. También, como Lidia lo señaló, ahora paso a cumplir mi rol de alumna en este inicio de ciclos conversatorios. Muchas gracias, presidenta. Es un honor también para mí participar en este coloquio. Estoy muy agradecido, muy honrado. Debo decir además que respecto del profesor Lucas Sierra, yo creo que no se acuerda de mí, pero él me hizo clase en la Universidad de Chile hace muchos años, en el primer año de epistemología. Todavía recuerdo el primer día de clase que se lo comentaba a Francisca, que preguntó qué era la epistemología, si sabíamos algo de eso. Y yo le di una definición de etimología, y nos reímos mucho. Fue muy divertido, todavía me acuerdo de eso. Y me fue muy bien en su curso, le recuerdo mucho cariño. Y bueno, vamos a partir un poco con este coloquio. Este coloquio tiene una perspectiva bien generalista, pero vamos a avanzar algunos temas. Y para dar un enfoque de partida y contextual, ¿cierto? Hay que decir que estamos en un proceso vigente, ¿no? Todos lo sabemos.
pero tuvimos también un proceso que terminó el 4 de septiembre. Y estos dos procesos tienen, podríamos decir, orígenes distintos. Uno nace a partir de un acuerdo político en el marco del denominado estallido social, ¿cierto? Y luego tenemos uno que nace a partir del rechazo de la propuesta de constitución el 4 de septiembre. Y si comparamos estos dos procesos que tienen orígenes diversos pero están conectados entre sí, ¿qué diferencias más relevantes podrían decirnos respecto de ambos procesos y qué proyección le pueden dar al actual proceso constituyente? ¿No? En un marco bien general, ¿cierto? Para dar inicio a esta conversación. Para los dos, ¿cierto? Podemos empezar con el profesor Lucas Sierra, pues con la profesora Yanira, o al revés, entonces, lo que ustedes consideran. Como quieran, no sé, Yanira o yo. Bueno, ya estoy hablando yo. Quiero agradecer antes que nada la invitación a la asociación, al instituto, dos viejos conocidos. Me alegro mucho que sigan participando y observando de cerca este proceso constituyente que además, al parecer, va a tener bastantes efectos también en la propia judicatura, ¿no? Así como lo que se ve en la discusión de la comisión experta. Es un placer estar con ustedes y también con la colega Yanira Zúñiga. Es un gusto esta mañana. Respecto a la pregunta, son dos procesos que están vinculados, obviamente, pero que son bien distintos. Son bien distintos. Yo, si me apuran, podría sintetizarlos en que el primer proceso fue una especie de exceso y este segundo proceso es una especie de defecto o de falta, me parece. Ha habido algo bastante pendular en esta situación, un poco como el estado de ánimo también, al parecer, de la sociedad, y nos encontramos con un primer proceso como exuberante de la Convención Constitucional, en el cual un dato muy relevante, los partidos políticos y su lugar natural, por así decirlo, que es el Congreso, tuvieron una influencia relativamente muy, muy baja. Varias factores institucionales tuvieron que ver con eso, como por ejemplo la posibilidad bastante demencial, creo yo, que es permitir a los independientes que corran en listas en el primer proceso. Creo que eso fue un factor muy determinante. Otro factor determinante tuvo que ver no tanto por el carácter propio de los escaños reservados indígenas, pero sí por el hecho de que un porcentaje muy amplio de la Convención Constitucional, que era un componente formado por las listas de independientes, por los escaños reservados, significó que una parte importante, digo, de esa convención estuviera muy alejada de los partidos políticos. O sea, había un componente reducido respecto del cual respondía a los partidos políticos. Podremos discutirlo esto más adelante, pero creo que eso tuvo que ver en buena parte, no todo probablemente, pero en buena parte con el fracaso del proceso que terminó el 4 de septiembre pasado. Y ahora nos fuimos al otro extremo de un proceso altísimamente controlado por los partidos y por el Congreso, algo que yo creo en principio es bueno, es conveniente, pero por la forma en que se diseñó, me parece que la elección de mañana nos sobra, de alguna manera. También voy a dejar eso para la discusión que viene. O sea, a tal punto controlado el proceso por el Congreso que en la práctica creo que hubiese sido más conveniente que el Congreso directamente llevara adelante el ejercicio de la potestad constituyente en este caso. Entonces, tenemos estos dos extremos, ¿no? Una convención en general bastante autónoma en el primer proceso, y en esta segunda parte un proceso extraordinariamente amarrado y controlado que tiene tres instituciones. De ellas tres, solamente una electa, que vamos a elegir mañana. Y lo otro, tenemos esta comisión de expertos que es un diseño inadecuado, me parece a mí, porque los expertos deberían ser expertos y asesorar, pero son expertos que al mismo tiempo deciden, deliberan y deciden. Por lo tanto, se confunde su papel. Y por otro lado, tenemos esta extraña Comisión Técnica de Admisibilidad o Comité Técnico de Admisibilidad, que a mí me parece insólito que haya sido propuesto y defendido por fuerzas que han atacado
con razón durante tanto tiempo el control preventivo de fondo del Tribunal Constitucional, digamos, porque es un mecanismo preventivo de fondo en relación a las bases constitucionales. Y nos encontramos además con una campaña desfasada del proceso, en el sentido de que si ustedes vieron la franja o las propuestas de los candidatos, la poca publicidad más que había individualmente de candidatos, por lo menos en Santiago, no sé cómo ha estado la cosa en Valdivia y Llanita, pero aquí muy poco, y uno ve la franja, que es como la gran plataforma, nos encontramos con que o tenemos una elección como que podría ser en algunos estados norteamericanos para el sheriff, digamos, o el fiscal, o bien una elección presidencial por el tipo el contenido de las propuestas que existen. O sea, no sabemos nada qué piensan o por lo menos yo en lo que he observado, no sabemos nada qué piensan los candidatos sobre si separar en algo la competencia de la Corte Suprema entre materias jurisdiccionales o no jurisdiccionales, o su posición respecto al régimen político, si están ensimismados con el régimen presidencial o existiría la posibilidad de abrir alguna otra forma un poco más parlamentaria en el régimen político. Ni siquiera, ustedes ven, la campaña se ha referido a las 12 bases constitucionales. Ni siquiera. Los problemas son o de seguridad o de crítica al estallido y a ese proceso social. Entonces, yo creo que nos encontramos mañana con la votación menos informada, desde que yo tenga memoria, por ejemplo, por lo menos desde el retorno a la democracia. Es como una elección de concejales municipales, pero sin dos componentes de eso, que uno más o menos sabe el contexto municipal y conoce hasta dónde puede moverse una municipalidad, y la otra es que por el carácter local, uno más o menos conoce a los candidatos personalmente. Aquí nos encontramos con una elección especie de concejales nacional y sin conocer personalmente a los candidatos. Y además, y una última cosa, y con esto termino, fíjense ustedes que es bien extraño tener la elección de una convención, de un órgano, de una asamblea constituyente, según las reglas del Senado. Que como ustedes saben, el Senado tiene una lógica territorial. La lógica electoral es una lógica territorial. Y yo pensaría al menos que para un órgano constituyente la lógica debería ser demográfica o poblacional. ¿Por qué se debe esto? Yo creo que ahí entramos a la política contingente, que tiene que ver con, creo yo, el excesivo poder que tomó la derecha después del plebiscito del 4 de septiembre. Lo dejo hasta acá. Gracias. Gracias, profesor. La profesora Yanira. También aprovecho de saludar y agradecer la invitación y felicitar también la iniciativa, porque efectivamente dentro de la dimensión yo llamaría de depresión, en el sentido de un achatamiento de la discusión y del interés público por este proceso actual, también han escaseado actividades de reflexión en distintos órganos, ¿no? Eso se ha notado. Puede que las razones tengan que ver con cierto agotamiento ciudadano. Hemos estado sometidos a un intenso ciclo electoral y por supuesto eso produce efectos, pero como sea, el resultado nunca es bueno, porque la deliberación se deprime, y eso tiene algunos de los efectos que ya el profesor Sierra identificó. Yo coincido en términos generales, y creo que para leer esta oscilación pendular es importante tener presente, por supuesto, el contexto en el que se dieron esas dos discusiones, uno muy afectado por una pérdida de credibilidad de los partidos políticos, que si bien había sido crónica, alcanzó su punto máximo con el estallido social, y eso produjo lo que ya sabemos, que yo resumiría en una especie de ensayo con muchos componentes hacia un modelo más participativo, ¿no? Ese modelo participativo está también siendo parte del constitucionalismo contemporáneo, pero visto en retrospectiva, ¿no? Todos estos ingredientes de participación del proceso inmediatamente anterior
que varios de ellos eran inéditos en la tradición chilena, parecieron haber tenido un costo desde el punto de vista de la recepción de la ciudadanía, y eso podría explicar parte del resultado que ya conocemos del plebiscito pasado, ¿no? Eso no significa, creo, que necesariamente todos esos temas, estoy pensando por supuesto en las propuestas de paridad que han quedado plasmadas en el proceso actual, pero que están en cierta discusión desde el punto de vista de su permanencia como principio futuro, o la representación de pueblos indígenas, que también sufrió una puesta en cuestión como parte del resultado del plebiscito pasado, no deban ser discutidos en términos de su propio valor, ¿no? Y yo diría con una mirada prospectiva. Esa es quizás la segunda cuestión que yo destacaría. Ha habido una especie como de cierre de temas, ¿no? Entramos en el proceso anterior, y esto por supuesto tiene ventajas, desventajas según las posiciones políticas que uno suscriba, pero entramos a una apertura de discusión que no habíamos tenido recientemente, y en parte por lo que ya mencionaba Lucas, ¿no? Por una intensificación de estas bases y de este elemento un poco tutelar que aparece con estos órganos, que tiende a deprimir o achatar también esta dimensión más participativa. Se produce también una especie de dibujo de fronteras más estrecho en términos temáticos de lo que habíamos visto en el proceso anterior, ¿no? Hay que ver si con el Consejo Constitucional se produce una mayor expansión. Esto lo podemos discutir, ¿no? Las cuestiones que han entrado, por supuesto, como parte de esta primera deliberación que ha hecho la comisión experta, y que están apuntando a eso que yo llamaría como fronteras. Por supuesto, son todavía preliminares, son todavía borrosas, están pendientes las discusiones de enmiendas, pero hay una cierta tendencia quizás para utilizar la idea de esta exacerbación a la que se refería Lucas antes, ¿no? Que hubo una expansión muy explosiva, ¿no? De esa discusión constitucional. Ahora tenemos una especie de retracción que es bastante visible. Y yo diría que claro, la cuestión que es problemática desde la perspectiva comparada es que la introducción de estos dos órganos con las competencias que tienen, que son los dos órganos expertos, tanto la comisión experta como el comité de admisibilidad, está generando una especie, y puede ser que lo que ocurrió con la campaña esté en algún sentido siendo la consecuencia de una especie de sensación de que el Consejo Constitucional, no diré que es irrelevante, pero tiene una menor cabida en esta discusión. Por supuesto, hay elementos de diseño que pueden haber facilitado que estemos discutiendo en la franja electoral, al parecer, una elección distinta de la que estamos convocados a decidir este fin de semana, ¿no? Porque es bastante visible que los temas ofertados, ¿no? Por las candidaturas son temas que no se corresponden, muchos de ellos, con una discusión constitucional, ¿no? Creo que hay algo en el diseño que facilitó esto, que tiene que ver con estos órganos, y tiene que ver también con el hecho de que se hizo menos exigente la necesidad de promover o de proponer a la ciudadanía ciertas ideas constitucionales, a diferencia del proceso anterior, donde había obligación de presentar precisamente esas ideas por cada una de las candidaturas. Yo estuve buscando, a propósito de la situación que se dio
recientemente sobre una de las candidaturas del Partido de la Gente, cuál era la oferta política, ¿no?, de la candidata, como para verificar lo que uno, digamos, le surge como ciudadano o ciudadana en esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué no operaron los filtros? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la candidata que tenía una condena previo por un delito de la ley 20.000. Y me encontré además con la sorpresa de que ninguno de los instrumentos públicos de declaración de intereses arrojaba información que hubiera permitido pesquisar. Por ejemplo, su sola actividad profesional o su oficio no aparecía declarado, ¿no?, en los meses anteriores, y eso era curioso, ¿no? Entonces hay también una diferencia en esas exigencias. Por supuesto, hay un elemento muy fuerte de contingencia, que es precisamente la centralidad de la agenda de seguridad que está jalonando todo el proceso a esa discusión. Eso es comprensible, por supuesto, desde el punto de vista político y sociológico. El problema es que tiene o puede tener impactos, ¿no?, en una especie de desenfoque, quizás no tanto en la discusión propiamente tal, porque ya hemos visto que la comisión experta tiene un avance de discusión, y por supuesto esa discusión ha estado más o menos en los canales de la discusión constitucional, pero sí desde el punto de vista de la formación ciudadana, que es algo muy valioso para luego detener otros procesos a los que está enfrentado el Estado constitucional por estos días en Chile y el mundo, que son los procesos asociados a movimientos populistas. No es bueno que la ciudadanía se desenfoque tanto, ¿no?, que la discusión constitucional aparezca tan borrosa, tan pendular y tan subsidiaria de otras agendas políticas. A mí me parece que eso que se ha producido ha sido un daño. Habrá que esperar al futuro para saber si es un daño menor o si es un daño profundo al sistema democrático chileno. Yanira, qué gusto verte. Quiero quedarme contigo un ratito con una pregunta también de orden general. Bueno, como tú sabes, una cierta literatura en ciernes, podríamos decir, examina los frutos de la alianza entre las mujeres y su relación con los rendimientos de la aplicación de las teorías feministas al campo jurídico. Esa literatura postula una cierta emergencia de un constitucionalismo feminista. ¿Tú crees que podemos hablar en algún grado de el constitucionalismo feminista en nuestra realidad nacional? Y si lo crees así, ¿ves algún grado de impacto en estos dos procesos constitucionales y de qué manera? Un gusto también, Francisca, como siempre. Sí, yo creo, yo he venido interesándome recientemente por las cuestiones que en una literatura más bien anglosajona son tratadas al hilo de esa etiqueta, ¿no?, constitucionalismo feminista o constitucionalismo de género. Y creo que efectivamente, bueno, el hecho de tener esa etiqueta demuestra también un punto de las teorías feministas, que hasta que no le ponemos nombre a algo, no empezamos a pensar fenómenos que tenemos a la vista, pero que no lo hemos conectado con algunos movimientos, en este caso sociales, o con algunas tendencias del derecho constitucional. Lo digo así porque me parece bastante evidente que en general en el mundo, en Latinoamérica y en particular en Chile, hemos estado experimentando algo de este fenómeno, que es esta alianza entre movimientos sociales, en este caso el movimiento feminista, que ha tenido un resurgimiento en el último tiempo, y el impacto de sus prácticas
en tanto prácticas políticas que luego germinan en discusiones legislativas o normativas en general, y también en las prácticas relativas sobre todo a los litigios estratégicos, ¿no? Y cómo los litigios estratégicos van generando también jurisprudencia, estándares. En América Latina hemos tenido litigio estratégico feminista muy fuerte hacia el sistema interamericano, y eso se ha traducido, ¿no? Por chorreo luego, porque ha empezado también a generar sinergias con otro tipo de prácticas jurídicas, en particular las que dicen relación con el uso de estándares internacionales en foros locales, ha generado entonces este movimiento de expansión de lo que hoy día llamamos el enfoque de género en las prácticas jurídicas. Bueno, esos enfoques, cuando son contrahegemónicos, como es el caso del enfoque de género respecto en general de las categorías y enfoques jurídicos, no aparecen de la nada, ¿no? Requieren algún tipo de sedimento, requieren algún tipo de empuje, y eso es lo que normalmente en el plano de los estudios jurídicos muchas veces no logramos ver, porque cortamos los fenómenos solo en su dimensión normativa, es decir, cuando aparecen como estándares, pero nos preguntamos poco por cuáles son sus raíces o por qué emergieron, ¿no? Y yo diría que sí, evidentemente en estos dos últimos procesos constituyentes, esa dimensión, ¿no? de alianzas o de sinergias entre esos dos planos, ¿no? El plano político, sociológico y el plano normativo, apareció de manera muy fuerte y se plasmó con un número extraordinario de cláusulas, que es una de las cuestiones por las que el proceso constituyente anterior llamó la atención, ¿no? Porque se veía ahí un precipitado de cláusulas y acciones que estaban en América Latina, pero también en otras partes del mundo, apareciendo en discusiones constitucionales, incluso en cláusulas constitucionales, ¿no? Entonces, en el caso chileno, parecía ser que se estaba simplemente recibiendo toda esa tendencia, y al mismo tiempo aparecieron algunas ideas nuevas, sobre todo al hilo de la discusión de la paridad, sobre todo la fórmula de paridad de salida, que había tenido poco desarrollo en el constitucionalismo global, pero el desarrollo que había estado haciéndose en los últimos años aparecía en América Latina, con lo que estoy diciendo que la noción de paridad de salida no es una creación chilena, ¿no? Solo que sí es una creación chilena el haberla incorporado en el proceso constituyente, ¿no? Entonces ahí aparecieron cuestiones que evidentemente mostraban una intensificación de esa sinergia, que han desaparecido en cambio, salvo en lo referente a la organización del proceso de los distintos órganos que siguen configurados paritariamente, pero la discusión de los otros temas que eran parte de esta especie como de impulso feminista, han salido en parte de los contornos de la discusión, o no tienen el protagonismo que tenían en el proceso anterior, con lo que no creo yo que uno deba dar por sentado que desaparecieron del panorama jurídico. Son dos cosas distintas, ¿no? De hecho, hemos tenido discusión de enfoque de género y de prácticas, la hemos mantenido en este último tiempo, pese a que en este nuevo proceso constituyente no aparecen, como he dicho, de manera protagónica. Así que algunas de esas discusiones se van a seguir dando en los niveles inferiores, probablemente no van a estar en norma constitucional, pero sí van a aparecer quizás en algunas de las discusiones en foros constitucionales, o en discusiones asociadas, digamos, a otros procesos, como podría ser el proceso legislativo. Muchas gracias. Profesor Lucas, quisiera consultarle respecto del contenido de la Constitución. Tenemos un proceso constituyente que terminó con un borrador que se ha dicho que era muy, muy detallado, con un nivel de regulación muy, muy, muy fino, con mucho detalle.
Y tenemos este actual proceso que todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar, ¿cierto? Pero está este debate de debiéramos tener una constitución minimalista, una constitución muy detallada que regule todo. ¿Cuál es o cómo nos podría, si usted nos podría contar cómo han sido las constituciones anteriores en Chile en este sentido? ¿Y cuál es su opinión de cómo debiera ser una constitución para Chile en este nuevo proceso? ¿Debiera regularlo todo con un nivel de detalle, digamos, como el que termina el 4 de septiembre, o bien debiera ser más acotado? ¿Cuál es su opinión? Bien. A ver, yo creo que el texto rechazado el 4 de septiembre era un texto que tenía algo paradójico, porque si bien era, era bastante exuberante desde el punto de vista del lenguaje, era bastante abigarrado también, y que eso reflejaba de alguna manera el carácter abigarrado de la propia convención, o sea, un conjunto de cuestiones que se superpusieron. Creo que tuvo que ver con el diseño y la lógica de la deliberación y de la votación, ¿no? Mucho interés particular, causas específicas, que se transaban, o sea, tú me aceptas la mía, yo te acepto la tuya, y se ponen todos en un mismo, se agregan en un mismo texto. Eso ocurrió, pero al mismo tiempo, si ustedes leen con cuidado el texto rechazado, había una enorme remisión al legislador también. Entonces, era un texto que parecía maximalista desde el punto de vista del lenguaje, pero desde el punto de vista institucional tenía algo minimalista, en el sentido de que tocaba muchas cosas, pero dejaba su regulación, y en algunos casos prácticamente toda su regulación, porque estaba solamente el nombre de algo, al legislador. Creo que ese es un modelo que no hay que seguir. Está la discusión del minimalismo y maximalismo constitucional, pero es una discusión, son conceptos bien ambiguos. Aquí es como un continuo, ¿no? No son términos que sean como binarios, ¿no? Sino que más bien en un continuo desde un polo que puede ser maximalista y en algún punto deviene minimalista. Yo creo que más bien una constitución tiene que regirse, o sea, tiene que establecer lo que clásicamente se ha pensado, una parte dogmática de derecho muy importante y otra parte orgánica del diseño institucional. Creo que debe ser lo más escueta posible, lo que no se, y lo más precisa posible dentro de ese carácter escueto, lo que significa, por ejemplo, tener cuidado con mucho principio y cláusulas abiertas. Creo que en eso fallaba mucho el proceso rechazado. Creo que en eso también tiene problema la propuesta que a mí en principio me gusta para reformar la judicatura que se está discutiendo hoy día, pero tiene varias reglas que están formuladas como fundamentos o principios, responsabilidad de los jueces, por ejemplo, etcétera, que se podrían formular como reglas, ¿no? Como principios. Y digamos, tiene que ser lo menos lírica posible. Yo por eso creo que no debería haber como una introducción, ni ¿cómo es que se llama? Ni un prólogo. No, creo que no tiene mucho sentido, sino que tiene que ser como bien escueta, en términos de reglas y en términos de reglas, lo más posible, y los principios que sean estrictamente necesarios. Y creo, por lo que uno puede ver del texto aprobado en general por la comisión experta, eh, hay algo de eso, digamos, es más, se parece más a una constitución más mínima que el gigantesco texto que fue rechazado en noviembre, en septiembre pasado. ¿Cómo han sido las constituciones chilenas? A mí el modelo que más me gusta de constitución, bueno, la del 28, naturalmente, que era una constitución como bien fina, ¿no? Bien delicada, y desde el punto de vista del lenguaje, la constitución del 25. Creo que la exuberancia constitucional que tenía la constitución del 80, por ejemplo, su artículo primero y en el capítulo primero, me parece que hay una verborrea ahí innecesaria, como los órganos intermedios, la familia. A mí me gustaba la constitución del 25 que decía Chile es una república democrática y ya está, digamos. Aquí con el bien común y todas esas cosas me parece como, parafraseando a Andrés Bello, una mugre escolástica. Me parece eso.
¿Qué va a terminar? Yo creo que este va a ser una constitución un poco más limitada, un poco más escueta, sí, que sigue como uno ve, ¿no? Este proceso tan apretado. Pero eso, creo que una constitución debe ser el rayado de cancha más preciso posible para que juegue a sus anchas la legislación democrática. Lucas, de nuevo me quiero quedar contigo. Yo me entusiasmo con el que está hablando, entonces, qué gusto verte de nuevo. Yo quería hacerte una pregunta ya más directamente relacionada con la normativa de la judicatura. Y quiero llevarte a algo que a mí me ha llamado mucho la atención y preguntarte un poco también si te ha llamado la atención y si lo has visto en las anteriores constituciones en ese sentido, y es que esta regulación no viene escrita, estoy hablando de los tribunales, no viene escrita en clave inferiores y superiores, en clave jerárquica. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, del diseño estructural de la judicatura, sabemos que nos rige o nos acomodamos sin ningún tipo de contratiempo al modelo napoleónico, ¿cierto? Y el modelo napoleónico se distingue precisamente por estructurado de una manera críticamente jerárquica, militar. Bueno, y de ahí también surgen consecuencias como el tratamiento de lo que es llamado disciplina, ¿no? Que puede llamarse otra manera porque está estructurado de acuerdo al modelo napoleónico. El modelo napoleónico, como sabemos, fue desafiado por el proceso propio. Hubo dos normas que se consideraron esenciales en ese desafío al modelo napoleónico en la Asamblea Constituyente Italiana, que fue el artículo 101, que especificó que los jueces solamente deben estar sujetos a la ley, y el artículo 107, que señaló que los jueces solamente deberían diferenciarse por la diversidad de sus funciones. Y con eso se despachó el modelo napoleónico, porque se despachó, ¿cierto?, la estructura esencialmente diferenciada en escalas o niveles, que curiosamente estamos acostumbrados a pensarla mentalmente como en un diseño piramidal, pero eso la verdad que es un puro juego mental, porque no hay nada que nos obligue a pensar la judicatura en términos piramidales. Hay algunos argumentos en términos de que esto se debe a que se tienden a ver como correspondientes a los recursos jurisdiccionales o también a los tribunales existentes en términos de instancia, pero la verdad, si vas al número, por ejemplo, de los tribunales y tú los pones uno al lado del otro, lo que va a ver como figura no es una pirámide, podría ser un balón americano, de fútbol americano, ¿no es cierto?, una figura bastante ovalada. Tal vez con este cambio de clave, porque parece que nos estamos pasando de la estructura jerárquica a una que algunos denominan heterárquica, y nos estamos pasando de ahí sin que pareciera que había siquiera mucha discusión en torno a esto. Parece que está viéndose aceptado. Si damos esto por bueno, ¿tú ves alguna posibilidad de generar algún tipo de cimiento en la Constitución que nos permita eliminar la carrera judicial en los términos que la tenemos, en la comprensión que hoy día tenemos, ¿no? Esto de militarizado, ¿no es cierto?, donde tienes que partir como subteniente, pasar a teniente, que sigue, parece que mayor, en fin, coronel, general, y no puedes, ¿no es cierto?, elegir la función que a ti te acomoda en un momento de tu vida. Y quedamos con la paradoja, ¿cierto?, que un abogado, por ejemplo, tú, con los años de experiencia que tienes, puedes postular directamente a la Corte Suprema,
Yo no puedo postular directamente a la Corte Suprema porque soy jueza de instancia. Probablemente tenemos más o menos la misma, los mismos años de experiencia profesional, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es de acuerdo a esta nueva regulación, ya no en una clave estrictamente jerárquica, ¿no? Que elimina además la antigüedad, que es justamente la llave para el ascenso escalonado, que después se introdujo una modificación en el 95 en el Código Orgánico que lo hizo obligatorio en términos de las preferencias, y eso es lo que rigidizó en definitiva la carrera. Pero con este nuevo diseño en la Constitución, al menos lo que vamos del proceso, porque no sabemos cómo va a terminar, ¿tú crees que existe la posibilidad que podamos, en definitiva, salir de esta noción de carrera para avanzar efectivamente a un estatuto profesional del juez en términos de efectivamente después se postula su cargo y si quiere se queda ahí toda la vida o se puede cambiar directo a la Suprema de acuerdo a una competencia con los de afuera en igualdad de condiciones, digamos? Difícil la pregunta. Yo tengo la sensación de que más ahora que antes existe la posibilidad. Es bien notable lo que ha pasado con la regulación constitucional de la judicatura. O sea, esta idea de un ente centralizado como poder orgánico, creo que definitivamente se le abrió un forado. Yo creo que eso empezó tal vez el año 2014 con la declaración de Chillán de la Corte, que fue por mayoría, no fue unánime. Creo que la propia Corte la Corte Suprema, digamos, ha ido evolucionando, lo reiteró el año 2020 en la jornada, también lo reiteró frente a la Convención Constitucional el año pasado. Es decir, Lucas, te puedo interrumpir así, sí, pero un segundo, con sí. todo el cariño que te tengo. No partió en la declaración de Chillán, pues Está bien, 20 años que la de acuerdo, Asociación de de acuerdo. Magistrados ha estado Yo estoy hablando de la luchando Corte. No Estoy hablando de la puedo Corte. hacerlo. Yo sé que es una aspiración que tiene más años, pero lo interesante son los reconocimientos institucionales de la Corte, que quedan ahí, ¿no? Van quedando como precedentes. Y había una línea, digamos, desde el punto de vista de los poderes del Estado en esto, un camino que se ha venido siguiendo. Está la propuesta de reforma constitucional que envió el gobierno del presidente del segundo gobierno de Piñera al Congreso en el primer semestre del año 2021 con un mecanismo de nombramiento. O sea, está esta idea de que esta colusión de facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales, o sea, jurisdiccionales y todas las otras que se engloban bajo el gobierno judicial, en un mismo órgano vertical, en la cúspide de un sistema institucional, esa idea creo que ya ha perdido fuerza. Y ha ido perdiendo fuerza en estos distintos hitos, digamos. Que sean más verdaderos, que sean más sinceros o menos sinceros, es otra discusión, pero han ido quedando este camino institucional. La Convención Constitucional en la propuesta rechazada tenía un buen diagnóstico, un diagnóstico que más o menos tenemos compartido. Creo que la solución no era del todo adecuada porque lo que desagregaba en un punto lo volvía a reagregar en el Consejo Nacional de la Justicia, no me acuerdo cómo se llamaba, digamos, en este órgano que juntaba todas las otras funciones del gobierno judicial en un mismo órgano. Yo creo que, y así lo he con muchas otras personas venido sosteniendo hace tiempo, lo que hay que hacer es desagregar. Y la desagregación se corresponde más con esta idea de poder nulo que es propia, o poder aparentemente nulo que es propia, creo yo, del modo de entender la judicatura en una democracia contemporánea, digamos, una democracia que sea al mismo tiempo Estado de Derecho. Si ustedes ven la propuesta que se está discutiendo ahora, tal vez es lo más revolucionario que yo he visto en términos institucionales de lo que ha propuesto la Comisión Experta, porque el régimen político, que creo que yo es el gran problema, no ha hecho nada, digamos, y probablemente no va a hacer nada y van a hacer unos pequeños modificaciones en unos apretes de tuerca aquí y por allá que no va a cambiar el problema que tenemos de gobernabilidad del propio régimen presidencial. Pero en materia de judicatura es bien interesante lo que se está haciendo. O sea, efectivamente el gobierno judicial se separa de la jurisdicción y se divide en cuatro órganos coordinados por una comisión. Esa estructura a mí me parece interesante, está lleno de detalles, de problemas internos, en fin, pero como propuesta me parece interesante. Si el mecanismo de nombramientos y lo que tú llamas disciplina
se desagregan como se están desagregando, es posible, no es seguro, pero es posible que la idea de carrera judicial verticalmente tenga una plausibilidad institucional mayor que la que tiene hoy día. De hecho, hay una indicación en el estatuto, para el estatuto de los jueces, hay una indicación que dice que los jueces se distinguen unos de otros nada más que por las diferentes funciones que desempeñan. Si esa indicación prospera en la comisión experta y después en el Consejo Constitucional, cosa que no tenemos idea, porque lo que vamos a votar mañana no sabemos qué piensan respecto, lo más mínimo que piensan respecto del lugar de la judicatura en el orden institucional, pero si esa discusión prospera, va a ser un paso institucional adelante para la idea que tú estás planteando. Pero todo va a depender de cómo se organice el mecanismo de nombramientos, ascensos y calificaciones, por una parte, y la disciplina por la otra. Porque esa puede ser una declaración vacía si tú desde el punto de vista institucional, como orgánico propiamente tal, no facilitas la posibilidad de que un juez o una jueza pueda trabajar y ser feliz en un cargo y no estar aspirando a subir de teniente a no sé lo que sigue, capitán. Pero resumiendo, creo que existe mayor posibilidad de que eso ocurra, que es una idea que a mí también me seduce, que ocurra en el contexto que se está fraguando hoy día que lo que ocurría, que lo que ocurría antes. Pero esa declaración, como que los jueces no se vinculan jerárquicamente, sino que se relacionan unos con otros en relación con las funciones que se despliegan, puede ser una declaración vacía si no se diseña bien el mecanismo de nombramientos y el mecanismo disciplinario. Así como va, a mí me parece que es esperanzadora. O sea, todo va a depender de estas leyes institucionales o de quórum que se dicten en el futuro, pero eso no me parece mal, me parece que está bien. Una pregunta que tenemos que resolver o que contestar también, hasta qué punto la Constitución misma, hasta qué punto de detalle regula las distintas instituciones, entre ellos la judicatura. Yo creo que de nuevo tiene que establecer las bases más razonables y dejar de nuevo al juego legislativo después ese detalle. Sí, mi pregunta ahora va para la profesora Yanira. Profesora, hay un tema con los derechos de los niños, que es un tema, derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es un tema que en lo particular a mí me mueve mucho, trabajo mucho en eso. Y si uno mira la constitución vigente o en general las constituciones, ¿cierto?, que hemos tenido, bueno, nada dicen sobre los niños, niñas y adolescentes, y lo que hay son construcciones que nacen a partir, sobre todo, de la Convención sobre Derechos del Niño, ¿no? Pero hay constituciones, por ejemplo, que incorporan efectivamente de manera expresa la Convención sobre Derechos del Niño en su texto, ¿ya? O bien también se podría hacer usar la estrategia de incorporar a los tratados internacionales de derechos humanos con el mismo nivel de la Constitución, etc. ¿Cuál es su opinión respecto de qué rol, cómo juegan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un texto constitucional? Sí, esa es una interesante pregunta porque yo creo que los derechos de niños y adolescentes han demostrado que tienen hoy día una cierta ambigüedad en el sistema chileno. Es decir, tenemos como zonas de incerteza. Por supuesto, ha habido un desarrollo progresivo, tanto a nivel legislativo, yo diría sobre todo jurisprudencial, de estándares, y ese desarrollo ha estado muy, muy asociado a congeniarlos, sobre todo, como dices tú, con las normas de la Convención de Derechos del Niño. Y en algún sentido con algún estándar interamericano. Pero es cierto que hay un nivel de discusión constitucional sobre la órbita de derechos del niños, niñas, adolescentes, que todavía está como relativamente difuminado, ¿no? Y que convendría
por distintas razones, no solo por certeza, sino también para generar una mejor respuesta institucional desde el punto de vista de las obligaciones que Chile ha contraído en esta materia, regular o perfilar de manera más clara. Yo sí creo o esta sería mi perspectiva, que el Estatuto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que en algún sentido se está tratando de perfilar, sobre todo por las enmiendas que han sido presentadas, ¿no? Porque en las bases hay una obligación de regular al menos el interés superior del niño, ¿no? Pero el interés superior del niño no es todo el estatuto es por supuesto un pilar muy importante, pero no es todo el Estatuto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo sí creo que ese estatuto o mini estatuto que es necesario que se vaya perfilando de manera más clara, y espero que así sea en la discusión constitucional, tanto en la comisión experta a través de las enmiendas como luego en el Consejo Constitucional, requiere también ser concebido y armonizado con la regulación de la familia. Soy consciente que lo más probable es que no haya un gran desarrollo de modelos de familia, y yo estaría en desacuerdo al menos con uno de los ejemplos que Lucas mencionó sobre la lírica constitucional, ¿no? Yo sí creo que la familia es una institución que está dentro de la estructura de derechos fundamentales ya hace un tiempo, ¿no? Desde la regulación de la Declaración Universal en adelante, aparece en varios lugares, ¿no? A propósito de varias materias, no solo los derechos de sus miembros, no solo, en este caso, los derechos de los niños, que muchas veces son tratados en el marco de la estructura familiar. Por eso creo que es necesario abordar la cuestión de la familia. Y además porque la familia hoy día es sede de la regulación de otros derechos, es decir, es destinataria de prestaciones sociales, etc. Entonces, tiene un sentido, creo yo, pensar en la familia como parte del entramado de las lógicas institucionales y sociales. Así que, estando de acuerdo en general con que puede haber mucha lírica en materia constitucional y que responde a esta dimensión política y performativa de las constituciones, y que por supuesto puede ser problemática mucha de esa lírica en el plano jurídico, y que las constituciones más breves pudieran ser mejores desde el punto de vista jurídico. Sí creo que en el caso de la familia yo digamos, justificaría su inclusión por estas y otras razones. Entonces, en ese marco, me parece que también es importante conciliar esto en varias de las normas, y lo digo así, pensarlo como, por utilizar una metáfora, archipelágicamente y no insularmente. Es decir, no todo se juega en la discusión de ese estatuto. Por ejemplo, hay otras normas que han sido parte de la discusión constitucional de derechos del niño y que hoy día se nota una tensión en el texto que se está discutiendo en la comisión experta, como la regulación de la libertad de enseñanza. Parece que la libertad de enseñanza no tuviera nada que ver, en principio, con los derechos de los niños y adolescentes, pero si uno se fija, buena parte de las discusiones constitucionales tienen que ver luego con la atribución de los derechos preferentes en materia educativa a los padres y la tensión que esto genera con el Estado. Entonces, ahí hay una zona claramente de discusión en que los niños están en medio, ¿no? Entonces, me parece a mí que en esa zona la familia, en ese mini estatuto, donde ya sabemos que hay algunas enmiendas que están proponiendo también el derecho a ser escuchado y la consagración de derechos más específicos, entre otros los de desarrollo de la personalidad en el caso de niños. Y además yo agregaría
que mucha de esta discusión a veces también tiene que ver con otras lógicas que hoy día no están apareciendo o están apareciendo solo en las enmiendas, como en las cuestiones de cuidado o los derechos de las madres. Es decir, por eso vuelvo a mi punto inicial. Creo que buena parte, porque los niños son sujetos habituales de cuidado en distintos niveles, cuidado institucional y cuidado familiar, es muy difícil pensar, a menos que uno adopte una posición hiperindividualista, en sus derechos sin situarlos contextualmente en estas dimensiones. Por eso a mí me gusta más mirar y tratar de armonizar las regulaciones en esas dimensiones, que además son las dimensiones en las que uno se fija luego en las discusiones que hay ante los tribunales, que son las discusiones en las que emergen los derechos de los niños. Otro contexto que es crítico, y con eso cerraría, por supuesto, es el contexto de derechos en el plano sanitario, donde han habido varias discusiones, pero como sea, me parece, en mi punto es simplemente mirarlo de esta manera que he llamado archipelágica. Gracias. Lucas, el otro día, a propósito de este encuentro que vamos a tener, repasé el artículo que publicamos, ¿te acuerdas? Y en ese artículo desarrollábamos un poco la idea de la brecha que hay en general en el sistema de nombramiento judiciales para las mujeres. Y también aludíamos en ese artículo a una experiencia muy importante en términos de reconocimiento de paridad en forma expresa, como es la experiencia francesa. Entonces, ¿qué te parece a ti cómo está en esta ocasión regulándose? Puesto que, bueno, en el anterior proceso era bastante explícita la declaración en términos de la paridad, pero hoy día la normativa se parece extrañamente, ¿no?, a la regulación francesa. Hay bastante descontento, y después quiero que nos ayude también Yanira a hablar de eso. Digamos, hay bastante descontento porque se estima que hay una suerte de retroceso respecto de esto que ya creíamos las mujeres chilenas que lo estábamos alcanzando. De hecho, una de las cosas que más ha llamado la atención a nivel internacional es que el órgano redactor sea paritario, ¿cierto? Porque hasta la experiencia chilena, las asambleas constitucionales, la que mejor había posicionado a las mujeres no pasaba de un 80% presencia femenina en los órganos redactores. De modo que eso es muy llamativo, se comenta mucho a nivel internacional. Ahora, este órgano paritario ¿le otorgará residencia constitucional a la paridad o no? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, qué difícil saber, ¿no?, qué va a pasar en el futuro. Yo creo que alguna forma de reconocimiento va a haber, de todas maneras. Yo creo que puede pasar algo parecido que con la cuestión de los pueblos originarios. Algo va a quedar, no me cabe duda. Probablemente en una manera más reducida, tal vez más limitada, tal vez más deslavada que en la Convención Constitucional, pero esos dos procesos me parecen como irreversibles. Se va a avanzar con algunos pasos adelante, otros pasos atrás, pero yo creo que algo va a quedar en la Constitución. Puede tener alguna relación con esto, pero quiero volver atrás a la conversación que tuvimos hace un segundo respecto a esto del poder nulo o el poder como un colectivo, como un verdadero poder, o sea, como un poder del Estado, ¿no?, que en la judicatura. A mí me llama la atención, o sea, no me llama la atención porque de alguna manera uno intuye que es un debate muy vivo y de algunas veces subterráneo. Fíjense ustedes en la cantidad de enmiendas que se han presentado en relación con el judicial, introducir a la Corte Suprema en estos distintos órganos. Es bien impresionante. Hay la propuesta aprobada en general, yo sigue un criterio que es distinguir entre lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Esa distinción se borra si
la cabeza de lo jurisdiccional se empieza a encabezar también los órganos de lo no jurisdiccional. Entonces, tenemos este primer avance, pero está todo por verse, ¿no? Porque si esas enmiendas prosperan en los 4 órganos en los cuales se está separando y a su vez dividiendo lo no jurisdiccional, nos vamos a encontrar con una reforma un poco, ¿no? Va a ser más palabra que institución, que cambio. Quería dejar planteado eso, porque ojo en esas enmiendas, que son bien discutibles, dibujan, reintroducen la idea de este poder centralizado con una cúspide. Sí, me parece súper interesante. Por la otra vía. Ya que desarrolles lo otro, yo quiero pensar eso, porque efectivamente en la comisión de lo jurisdiccional no se llegó a acuerdo acerca de las composiciones de los órganos, ¿no? Como no se llegó a acuerdo, no se dijo nada. A poco andar hay una atmósfera que de alguna manera uno logra captar, que el acuerdo va a ir dentro de la misma subcomisión, ¿no?, que es la encargada, en términos, por lo menos en términos de que los órganos, el número que sea, esté constituido por una mayoría de jueces. Eso pareciera que va a salir así. La segunda cosa es qué jueces y cómo llegan los jueces ahí. Por supuesto, la postura de la Asociación de Magistrados es que los jueces que lleguen ahí sean elegidos por una votación directa por los propios jueces y que haya presencia proporcional respecto de las distintas posiciones en general, que pueden ser identificables. Pero hay mucho miedo a eso. Hay mucho miedo, se nota en las indicaciones de proponer que efectivamente hay algunas propuestas en términos de que en los términos que yo estoy señalando, ¿no?, que haya presencia mayoritaria de jueces que sean elegidos por votación universal. Pero también hay algunas que dicen que deben ser integrados por 2 ministros de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema y otros jueces designados por la Corte Suprema. Entonces, eso, la verdad es que es un reflejo de lo que tú estás planteando, ¿no? Esa resistencia a llevar hasta, no voy a decir la última consecuencia porque suena un poco drástico, pero ser consistente con el principio de separación de funciones que la subcomisión ha señalado que es un tema pacífico, y porque lo es. O sea, lo es desde el punto de vista de los incumbentes, todos los jueces lo señalan, incluida la Corte Suprema, el espacio gremial, la academia, etc. Pero estas indicaciones desdibujan la separación de funciones, dándole todavía un rol muy preponderante a la Corte Suprema. La subcomisión, en las enmiendas que ha presentado, también incurre en algunos contrasentidos, diría yo, en términos de seguir insistiendo que la Corte Suprema deba, por ejemplo, tener la representación, este es un tema interesante, quiero preguntar tu opinión también, la representación del Poder Judicial lo tendrá la Corte Suprema. ¿Representación de qué, digamos? Esa es la pregunta, ¿no? El presidente de la Corte Suprema, ¿qué va a representar? Si estamos hablando de un Poder Judicial difuso, ¿no es cierto? El Poder Judicial nulo, el Poder Judicial es realmente el que ejerce cada juez frente al caso en concreto. Entonces, ¿qué tipo de representación le podríamos dar al presidente de la Corte Suprema? ¿Representar qué? Si hay que darle una representación protocolar a alguien para que vaya a alguna ceremonia o algún tipo de reunión o encuentro, tendría que ser el presidente del órgano de la gobernanza judicial, digamos, como quiera que se llame. Pero al presidente de la Corte Suprema, ¿en qué término, no? Entonces hay esas inconsistencias también en las enmiendas que están propuestas por la subcomisión. Esa es una, y la otra es seguir dándole competencia a la Corte Suprema, que son de gobierno.
emitir informes, dictar autos acordados, etc. Y, por supuesto, otras normativas que no son de la subcomisión de jurisdicción, le dan también a la Corte Suprema, le siguen dando a la Corte Suprema facultad de nombramiento y en algunos casos de destitución de algunas altas autoridades. Entonces, hay como una resistencia profunda, ¿no? Es como un dolor de abandonar la idea de que la Corte Suprema maneje el negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es sumamente problemático y te agradezco mucho que lo menciones porque esto tiene que ser mejorado en este proceso. Tenemos que lograr hacer claridad en términos de que la Corte Suprema, lo que estamos diciendo que la Corte Suprema, los tribunales, la razón por la que se está separando las funciones es porque los tribunales deben, los jueces de los tribunales deben dedicarse a lo jurisdiccional. Bueno, quería enfatizar eso a propósito de lo que tú dices, así que te dejo para que termines tu argumento. Gracias. Bueno, es que tenemos entre manos una tradición de 200 años también, entonces no es fácil, ¿no? Yo creo que aquí, con los pasos que se están dando hasta ahora, no sabemos qué, insisto, qué va a pasar después, pero es tal vez la parte más revolucionaria de la propuesta constitucional, lo que estamos haciendo ahora. Y claro, y quedan esos resabios históricos, ¿no? Que se vuelven a reintroducir de distintas maneras a la Corte Suprema, no solamente en este capítulo, sino que tú bien lo has recordado, propuestas en las cuales subyace la idea de que es un órgano vertical y que hay una representación arriba, digamos. Como que nos cuesta pensar en la idea de que, no sé, pensando así escenográficamente, en un escenario están los tres poderes del Estado, ¿cómo no va a estar la Corte Suprema? Y claro, eso es inconsistente con lo que se está haciendo institucionalmente más abajo. Entonces, yo creo que es muy difícil separarse todavía de esa idea de generaciones tras generaciones que hemos estado educados bajo la idea de que ese poder tiene un representante que es y que tiene que ver con la idea de poder, ¿no? Y por eso yo creo que si ustedes ven el capítulo 7 de la propuesta de los expertos aprobada en general, habla de poder judicial. Pero abajo del Poder Judicial están estos 4 órganos que no forman parte del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es lo judicial, digamos. Entonces, hay un problema. Yo creo que ese capítulo debería llamarse Judicatura y Gobierno Judicial, digamos, o algo así, porque queda con esa tensión. La Comisión de Nombramiento, ¿es parte del Poder Judicial o no es parte del Poder Judicial? No, parece no serlo entonces quedamos con esa ambigüedad que tiene que ver con estos resabios históricos y tiene que ver también como reacción, como mucho de este texto, a la discusión en la Convención Constitucional. Que se vio como un gran pecado que no se llamara más Poder Judicial, pero hay que pensar que la Constitución de 1833 hablaba de administración de justicia, digamos. Es una cuestión que en el tiempo ha tenido respuestas distintas. Entonces, hay que pensar que estamos como bregando con una corriente, con una tradición que es muy, muy, muy antigua. Entonces, probablemente no vamos a alcanzar todo el cambio que se quiere, pero así funciona la historia, digamos. Se va avanzando de a poco, pero lo que sí hay que tener claro es que no hay inconsistencias institucionales. Y yo creo que todas estas enmiendas que proponen reintroducir a la cabeza de la Corte Suprema en las instituciones van a generar una inconsistencia, una intención orgánica, ¿no? Dentro del colectivo institucional que se está diseñando. Ahora, si estamos por el principio de separar lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional, y yo tengo críticas al hecho de que en estos órganos existe una preponderancia de jueces. O una mayoría de jueces. Yo creo que en todos estos órganos de control los jueces debe haber, porque hay un oficio que se aprende, hay una experiencia que se aprende, que es muy valiosa, pero no deben ser la mayoría. Un buen mecanismo de nombramiento, por ejemplo, como lo hemos discutido tantas veces, creo que tiene que responder a 3 criterios. Uno, el principal, legitimidad democrática. Y los jueces no la tienen, no digo que sean antidemocráticos, pero no la tienen como tal porque están lejos del voto, ¿no? Son inmunes al voto ciudadano. Debe tener profesionalismo y debe tener independencia, interna y externa. Y en ese sentido, la mayoría de jueces en estos órganos, con el agravante que tiene que arriesga un peligro de corporativismo grande,
reducen el criterio de legitimidad democrática. Creo que debe haber jueces elegidos de alguna manera que no sean el presidente de la Corte Suprema, pero que no tienen que ser mayoritarios. Por eso a mí tampoco me gustaba el Consejo de la Justicia que proponía la Convención, que propuso la Convención Constitucional. Tenía un componente altamente corporativo, no solo vía la preponderancia de jueces, sino que la representación de pueblos originarios. Los pueblos originarios también, como los jueces, son entes que son ajenos, inmunes al voto ciudadano y generan corporativismo. Entonces era un órgano no solamente reconcentrado, sino que altamente corporativista. Y para cerrarla, o sea, no cerrarla, digamos, pero para volver sobre la cuestión del género, depende cómo va a quedar la cláusula general respecto de los órganos del Estado. Y creo que va a ser muy importante, y volviendo a nuestro artículo, Francisca, cómo queden los mecanismos de calificación o lo que sea, ¿no? Porque ya me cuesta hablar de ascenso, porque si hablamos de ascenso ya tenemos la idea, ¿no? de jerarquía, pero los cambios tal vez, lo que permita cambios al interior de la judicatura de un puesto a otro puesto. ¿Cuáles van a ser los criterios? Ahí creo que es muy importante. Me parece que hay algunos signos positivos en lo que se ha aprobado hasta ahora, en el sentido que tienen que ser por mérito, digamos, con una cierta neutralidad, etc. Y si eso implica borrar el criterio de antigüedad, creo que ahí ese va a ser como un conducto muy eficiente para introducir una cuestión más paritaria al interior de la judicatura. Ahora, si pensamos que en primera instancia como el 60% son mujeres y todo lo demás sigue igual, o sea, o pensando, no, más bien todo igual, sigue igual, pensando en eso, el criterio histórico a la larga podría servir más a las mujeres que a los hombres, no sé. Pero el criterio de antigüedad, el criterio como de la historia, creo que como tal debería eliminarse. Y me parece que los criterios que se están aprobando hasta ahora, insisto, para la selección y el movimiento al interior de la propia judicatura podrían ayudar en eso. Yanira, ¿y tú nos podrías agregar algo respecto de esta posición? Porque efectivamente hoy día el artículo 5 que se está proponiendo es bien diferente al artículo que se refería antes, ¿no es cierto?, al proceso, en el proceso anterior, en lo que dice relación con la presencia paritaria, ¿no es cierto?, en las distintas instancias de poder. El artículo 5 parece diluir esa idea, ¿o no? Bueno, esto tiene que ver de nuevo con la importancia de la interpretación pragmática o contextual. O sea, no es lo mismo interpretar una regla en términos lingüísticos sin tomar en cuenta el contexto histórico, cultural en que esa regla se genera, ¿no? Esto lo digo porque efectivamente la redacción de ese artículo 5 por ahora en la propuesta de la comisión experta de las normas aprobadas en general es muy parecida a la redacción del último inciso del artículo 1 de la Constitución francesa. Hay un cambio al final de la fórmula, pero al menos en la primera parte es muy, muy parecida. Ahora, cuando se incorporó ese artículo que en su inicio, en la primera reforma francesa era el 3 y luego en una segunda reforma se incluyó en el 1, que es además el artículo donde están los grandes principios de la Constitución francesa actual, ¿no? Al lado del principio de laicidad y de otros principios importantes. Fue toda una revolución normativa en Francia. Y es importante darse cuenta también que esa regla se introdujo en la Constitución francesa porque el Consejo Constitucional francés había considerado
inconstitucional con una interpretación sobre la igualdad y sobre otros principios de la tradición francesa, reglas de cuotas, ni siquiera reglas de paridad. Sí. O sea, la paridad no es más que el resultado de una especie de contraofensiva ante esa reacción de cierre del Consejo Constitucional. Y en su momento, ¿no? Aunque la terminología que utiliza es una terminología que uno, visto con los años y ahora puesta en el texto constitucional chileno, parece muy conservadora, ¿no? La idea de propenderá o favorecerá el acceso igualitario de hombres y mujeres, claro, en su momento era toda una revolución en Francia, visto ese pasado. Claro, ese pasado no es el pasado reciente chileno, y entonces la pregunta que formula Francisca es la que tenemos todas las personas que hemos seguido este proceso, particularmente en función de la evolución de esa discusión, que es la discusión sobre paridad, que es por qué se utiliza una terminología que parece licuar el contenido que ya se había concordado no solo para el proceso anterior, sino también para este proceso en términos de su propia estructura procedimental, ¿no? En que se habla de o integración paritaria o de participación equilibrada, que son expresiones que son mucho más asociadas hoy día al significado de la paridad en los sistemas jurídicos que la idea de igualdad de acceso, ¿no? Que además y aquí tenemos un segundo problema, en una tradición constitucional chilena donde la igualdad ha sido construida en términos muy famélicos, ¿no? Y de hecho está pendiente también la cláusula de igualdad y ha habido una cierta renuencia a utilizar otras expresiones como igualdad efectiva, etc. Entonces, la discusión de la paridad y este uso que podría parecer inocuo de la norma francesa puede considerarse un retroceso en la discusión chilena, visto lo visto, ¿no? Que estábamos utilizando otra terminología, que habíamos apostado además por un modelo que es el modelo que se está discutiendo hoy día de trabajar además con cláusulas en sistema electoral que garanticen una igualdad en el resultado, es decir, el modelo de paridad de salida y no solo el modelo de paridad en listas, y además con un modelo que es también lo propio del constitucionalismo latinoamericano, que ha ido ampliando el espectro de la paridad no solo al régimen político, sino también a otros órganos como puede ser la judicatura, ¿no? Que es lo que se está viendo en las modificaciones que se han introducido al dispositivo de paridad en América Latina. Ojo, que la expansión de la paridad está incluso en el modelo francés, ¿no? Pero claro, todo depende de cómo se inserte. Uno podría, para cerrar, decir, bueno, ahí hay un piso, es un poco lo que dice Lucas, ahí hay una traza de paridad en esa, por lo tanto, incluso si se aprobara en esos términos, comparativamente con el texto de la Constitución actual, por supuesto que hay un avance. Es un retroceso respecto del proceso, de las expectativas, y yo creo que lo más problemático es que creo que la comisión experta tiene una carga de justificación mayor al retroceder sobre algo que incluso ha estado en la estructuración de los propios procesos constitucionales constituyentes recientes. Y esa carga de justificación, que es mayor, no está satisfecha. La pregunta de por qué usted está, digamos, utilizando otra terminología, qué es lo que está detrás de esta elección. Me parece que ahora, si uno lee sociológicamente las enmiendas, es evidente que hay una controversia, no hay una posición que llamaré más conservadora en un sentido global, es decir, que parece tener objeciones al modelo mismo de la paridad o quiere un modelo más promocional, por calificarlo de alguna manera, y una posición que son las enmiendas que están presentándose respecto de ese artículo, que están tratando de retomar tanto la formulación, ¿no? Más el uso de la expresión paritaria,
como un esquema más amplio. Ahora, yo sí lo que tengo que decir es que, y espero ver esa discusión próximamente, aunque no hay muchos antecedentes, buena parte del modelo de paridad en su génesis está asociado la configuración del Congreso, ¿no? Es ahí donde ha tenido el mayor desarrollo la paridad y donde creo que sigue teniendo su mayor fortaleza en términos de justificación. Como se sabe, la paridad en la judicatura tiene razones para pensarse, pero tiene razones que no son exactamente las mismas que la paridad en el Congreso. Y yo sigo pensando que la paridad en el Congreso es el centro, es el corazón del modelo paritario. Y eso requiere hacerse cargo también de otras cosas que, por supuesto, no están en la discusión hoy día, que es la discusión de reglas electorales. O sea, el sistema electoral, para que permita que las reglas de paridad florezcan, requiere elegir ciertas estrategias, ¿no? Y como decía Lucas, como el sistema en algún sentido no está en la discusión de la comisión experta, no hay demasiado cambio en estos modelos, hay una preocupación por la fragmentación, pero no necesariamente una preocupación por estas otras discusiones del régimen electoral. Entonces, me temo yo que lo más probable, me voy a arriesgar con una predicción, es que si bien pudiese llegarse a una cláusula de paridad más parecida en su formulación a los términos en los que estamos discutiendo, probablemente no alcancemos una densidad de discusión o un vuelo de la discusión para tratar de lograr algunas reglas que funcionan como reglas de garantía, que en mi opinión deben ser reglas constitucionales, porque si no, el modelo se desfigura, ¿no? Pero por supuesto, es la vieja discusión de qué tanto debe estar en la Constitución y qué tanto pudiera quedar abierto a la ley. Claro, antes de dar la palabra a Sergio para la siguiente pregunta, numéricamente hablando, esto yo no lo sé, solamente por si tú lo sabes. Porque este es un órgano paritario, o sea, hay 50%, va a haber 50% mujeres y 50% varones. Y si todas las mujeres están con el principio de paridad, que deberían, digo yo, ¿no? Porque se trata, bueno, de algo a esta altura tan claro en términos de los derechos de las mujeres, ¿no? Y tienes también mucho varón que es aliado de esta noción. ¿Cómo va a ser posible, no? Pero parece que las mujeres no votan derechamente por estas cosas, no, a ver, lo que te quiero decir es algo bien complejo, pero que está siempre en la discusión. O sea, los derechos de las mujeres se aseguran más porque tenemos a más mujeres en los puestos de poder o no, o depende de si la mujer tiene una cierta aproximación al tema, porque o irá la cosa por el lado de más bien capacitar, por ejemplo, en ciertas instituciones, exigir como requisito que los que están postulando, digamos, tengan alguna noción sobre los temas de género, derechos humanos de las mujeres, para asegurar, ¿no es cierto?, que ese día, sea hombre o mujer, va a sentirse vinculado con ese tipo de aproximación. Porque, sin lugar a duda, hay muchísimos varones, ¿no es cierto?, que estarían muchísimo más dispuestos a votar por normas que favorecerían a los derechos de las mujeres que otras mujeres. No sé si me explico con esto. Sí, y yo creo que la respuesta a una pregunta como esa es mucho más compleja, creo yo, de las respuestas que suelen darse. Y yo ahí distinguiría planos. Lo que vemos en evidencia, y es una evidencia que es relativamente inestable, porque también hay que comprender que para saber
cómo las mujeres se comportan al acceder al poder y a profesiones donde toman decisiones, como podían ser profesiones de élite, como las relacionadas con el desempeño en la judicatura. Tenemos que tener mujeres ahí, y no hemos tenido históricamente una masa importante, mucho menos paritaria. Recién la estamos teniendo por estas reglas en los congresos. Entonces recién estamos teniendo información contrastada, ¿no? y en periodos largos, para saber cómo las mujeres se comportan en estos procesos. Lo que sabemos es que en las discusiones políticas hay una cierta tendencia, ¿no?, a que una correlación entre mayor presencia de mujeres, mayor construcción de agenda de género. Es decir, las mujeres efectivamente se inclinan, y esto creo que es bastante obvio, ¿no? Si uno piensa en su propia experiencia, la manera en que uno construye sus preferencias políticas está atravesada por las trayectorias vitales, y las mujeres, por ser mujeres, tenemos unas trayectorias diferenciadas a los varones, y entonces tenemos cierto interés y tenemos ciertas experiencias que nos lleva a, entre comillas, politizar en el sentido positivo de la expresión, ¿no? Darle una dimensión política, una dimensión deliberativa a ciertos temas que probablemente la experiencia masculina son temas menos visibles, menos parte de la experiencia, y por eso se vuelven marginales. Entonces lo que sí sabemos, y esto es bastante obvio, porque incluso llegamos a las discusiones de paridad cuando ya teníamos un porcentaje mayor de mujeres en el Congreso, dada la regla de cuota, además de un sostén en la discusión pública, producto de la emergencia o resurgimiento de los movimientos de mujeres. Ahora, otra cosa, creo yo, es llevar esta correlación a las discusiones, y por eso hablé de que no son las mismas razones cuando uno discute paridad en distintos órganos. Por ejemplo, en el Poder Judicial no es tan claro que exista una correlación o tan evidente entre ser mujer y adoptar decisiones en tal o cual sentido, o decir, tener una cierta, lo que podríamos llamar una especie de sensibilidad de género. Esto es variable según los tipos de tribunales, ¿no? Y yo creo que también es importante darse cuenta que el conocimiento jurídico en el que estamos formados quienes nos desempeñamos en el derecho modula también un cierto acercamiento al mundo. Entonces, no es el mismo acercamiento, llamémosle intuitivo, que tienen las otras personas para otro tipo de temas, para la discusión política, entre otros, sino que aquí eso está mediado por categorías jurídicas. Y entonces, a tu pregunta, yo creo que las razones de la paridad en la judicatura tienen menos que ver con esta especie de correlación, porque no está probada, no es que esté descartada, pero no está probada por ahora, ¿no? Porque requiere además mirar un poco altas cortes, y ahí todavía tenemos un número de mujeres que ha sido oscilante, para ver cómo se comportan en estas decisiones más altas. Pero sí hay razones de legitimidad, que son las razones que justifican órganos de la judicatura que se organizan de manera que no hayan barreras de entrada a la judicatura, ¿no? Que son, digamos, lo que pudiéramos llamar una especie de igualdad en quienes pueden acceder a ese tipo de desempeños, ¿no? Y eso creo que la discusión planteada de esa manera es una discusión que es relevante, porque también sintoniza con una cuestión que de más en más es importante para la judicatura, y que también está detrás de este proceso constituyente y del intento de reorganizar el Poder Judicial, que es una pérdida de credibilidad que se ha mantenido en el caso chileno. Es decir, hay cuestiones de falta de legitimidad, y probablemente eso explica que el Poder Judicial en el proceso anterior, además de, por supuesto, esa discusión de la Convención Constitucional en el proceso anterior,
hizo caja de resonancia de algunas preocupaciones al interior del propio Poder Judicial, como las que estaban discutiendo con Lucas antes, ¿no? Cómo se organiza, pero también hizo caja de resonancia de una especie de desconfianza ciudadana, ¿no? Entonces hay elementos también asociados a esa pérdida de legitimidad que en algún sentido están planteando otras discusiones, entre otras la relativa a la paridad de la judicatura, pero yo diría que las razones son distintas y por eso, y con esto cerraría, yo no veo con tan malos ojos, por supuesto, que no todo el dispositivo de paridad esté en la Constitución, al contrario, para decirlo en términos positivos, lo veo con buenos ojos porque creo que hay modulaciones que son distintas según los grupos, ¿no? Y también he sido crítica de la construcción de una lectura de la paridad solo como un resultado numérico. Yo creo que hay que sofisticar esa aproximación por varias razones. Pero sí me parece importante alinear pilares para esa construcción, ¿no? Y en ese sentido sería crítica con el modelo que aparece hoy día en estas versiones preliminares de la discusión de la comisión experta, porque me parece que en ese sentido todavía no está poniendo los pilares que son suficientes, pero como digo, es importante darse cuenta que el mecanismo de paridad tiene lógicas que se modulan de manera distinta y tiene garantías distintas según el órgano y según el espacio, ¿no? Y creo que todavía lo bueno de la discusión de paridad hasta ahora es que estamos en un poco modo de paridad y eso es bueno porque estamos viendo los problemas que te han tenido las mujeres y otros grupos para acceder al poder, pero el riesgo de una idea cuando se populariza, y esto pasa con todas las ideas, es que a veces pierde sustancia y hay que evitar también ese riesgo, transformarla solo en un eslogan. Muchas gracias. Sergio. Sí, gracias, Francisca. Ha estado muy interesante el coloquio, ya nos quedan poquitos minutos. Y entonces me gustaría simplemente hacer un paréntesis y hacer una pregunta para los dos expositores del día de hoy. Excelente, todo muy bien. Hemos escuchado también la exposición del profesor Lucas Sierra en cuanto a su idea, ¿cierto?, de gobierno judicial. Simplemente decir también que vamos a tener otros coloquios en el futuro, donde vamos a poder conversar también sobre la idea de gobierno judicial y también conocer otras ideas de otros profesores y académicos como García Sayán o José Igreja Matos, que es el presidente de la Unión Internacional de Magistrados, que son favorables, por ejemplo, a un modelo de un Consejo de la Magistratura como organismo único, y la integración por mayoría de jueces elegidos por sus pares. Existe también esa postura y está también pensada para abordarse con lo que vamos a tener más adelante. Y esto, por supuesto, va a quedar como constancia y contracara, ¿cierto?, para todos y todas los que participan y nos están escuchando, viendo y nos van a leer también seguramente en el futuro. Ahí con una muy buena idea de Francisca. Bueno, la pregunta dice en relación con lo siguiente, esta perspectiva de decir, hay temas que se van cruzando, ¿no? El pueblo originario, perspectiva de género, derechos de las mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, una idea podría ser, mire, esas cosas las podemos ver a nivel legal, ¿cierto? Y otra idea es decir, sabe que démosle relevancia en la Constitución. Agreguémoslo, coloquémosla, démosle esa presencia. O sea, le planteo como simplemente mi impresión. Cuando falta eso, parece que se dificulta demasiado que se efectivice ese derecho. Demuestra un botón simplemente que es el tema que más manejo, el tema de los derechos de los niños y adolescentes. Desde la Convención de Derechos del Niño en 1990 nos demoramos 32 años en tener una ley de garantías y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, que es un marco normativo que tienen todos los países de América Latina. Somos el último país que tiene una normativa especial. Todavía me acuerdo de un adolescente que participaba en un consejo consultivo que lo dijo, o sea, es una vergüenza que Chile seamos el último país que tengamos una normativa como esa. Y parece que, ¿cierto?, si esto estuviera consagrado a nivel de una carta magna, una carta fundamental, este tipo de cosas serían un poco más fáciles de desarrollar, de debatir, de decir, mire, esto está acá, por lo tanto hay que hacerlo. No estaría tan invisibilizado. Y me imagino lo que pasa ahora con las personas con discapacidad, por ejemplo, con regulaciones
del año 1980, o bueno, modificadas ahora recientemente, pero que todavía hablan de la persona deficiente mental, ¿cierto? O de otras consideraciones que justamente la perspectiva interseccional, que de alguna manera podrían tener un mejor desarrollo en nuestra legislatura, también en la judicatura, en la interpretación de las normas, si estuvieran expresamente contenidas en una carta fundamental. Pues otra opción puede ser, sabe que no, es una mala idea, ¿cierto? Y es mejor hacerlo en texto de nivel legal. Les doy la palabra, no sé si puede, el profesor Lucas Sierra y después la profesora Yanira. Gracias, Sergio. Antes de ir a la pregunta, quería hacer no sé si, un punto histórico. Creo que antes de la Convención Constitucional, que tuvo este mecanismo que nos parece tan novedoso de corrección paritaria a la salida, digamos, el órgano que lo hizo fue el Colegio de Abogados de Chile, AG. Y podría ser un buen caso de estudio para lo que decía Francisca, en el sentido de que una institución tan improbable no quisiera algo así. Una institución que ha sido históricamente tan conservadora y tan masculina, ¿no? Como el Colegio de Abogados de Chile, Asociación Gremial, haya introducido el año 2019 y en una decisión reciente lo proyectó en el tiempo, otras elecciones más, haya introducido este mecanismo de corrección de paridad a la salida. Ahí sería interesante después, con la perspectiva del tiempo, analizar que ese contexto, en qué circunstancias ese contexto tan conservador y tan masculino como fue históricamente haya producido esto y cuáles serán los efectos en el comportamiento institucional del colegio de tener ahora un consejo paritario como no lo tuvo nunca. Así que el antecedente no fue la Convención Constitucional, sino que fue el Colegio de Abogados, lo que parece completamente impensable, ¿no? Y yendo a la pregunta, es difícil tu pregunta, Sergio, porque es difícil contestarla, ¿no? Caso a caso, porque uno podría pensar, cada interés de la sociedad le gustaría tener una representación constitucional. Un poco fue eso lo que pasó con el proyecto rechazado en septiembre, ¿no? Las ferias libres aparecían, del agua, distintas asociaciones, distintos intereses, aparecían reflejados ahí, una especie como de patchwork, ¿no? Una especie de mosaico constitucional que yo creo que era complicado. Mi aproximación a esto es más general, en el sentido de que yo creo que las constituciones deben ser lo más generalistas posible. Lo cual significa, para que no ocurra lo que tú estabas diciendo, que una cuestión relevante se demore 30 o 40 años en emerger, ¿no? Institucionalmente. Pero así nos ha pasado con varias cosas, todo lo que nos demoramos con el divorcio, con la igualdad de los hijos, hay una larguísima historia. Yo creo que el mecanismo para eso es diseñar un sistema político, un régimen político, una forma de gobierno que sea lo más sensible posible, lo más representativa posible de los intereses de la sociedad bajo un marco constitucional que sea preciso pero generalista, en el sentido de enfatizar las cuestiones clásicas como la igualdad, la libertad, etc. Entonces, más que tener un conjunto de intereses particulares o identitarios reflejados en el texto constitucional de tal manera de que sea como un verdadero mosaico y ahí quede, es tener un sistema político y sobre todo partidos políticos en ese sistema que sean sensibles y cercanos a las preocupaciones de la ciudadanía. Eso te diría yo que sería como mi respuesta general, así como, todas estas cuestiones no son binarias, digamos, son graduales, ¿no? Entonces, en lo posible, un texto constitucional lo más amplio y general que sea, y un sistema político suficientemente receptivo y sensible a las preocupaciones ciudadanas. Falta Yanira sobre este mismo tema. La profesora Yanira, sí. Bueno, yo partiría diciendo lo siguiente. Creo que es posible que se extrañe y que aparezca como más justificado introducir estas categorías. Yo hablo de estas categorías en plural porque pensaría no solo en la interseccionalidad, que es una construcción que viene de las teorías feministas negras, ¿no? Sino en la misma idea del enfoque de género. Creo que esto no es estrictamente indispensable, ¿no? En el sentido de que
no es una condición sin la cual no podríamos utilizar nunca esos conceptos. De hecho, esos conceptos ya están siendo utilizados por la jurisprudencia chilena, probablemente de manera menos intensiva que lo que nos gustaría a algunas personas, ¿no? Yo sí creo que lo que sí es importante poner de relieve, y voy a repetir algo que dije hace un rato, es que el dispositivo de construcción constitucional del derecho antidiscriminación chileno es muy pobre. Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Es muy pobre en términos de su construcción en el diseño normativo de la Constitución. Eso nos ha tenido discutiendo en sede de cuestiones de constitucionalidad de la igualdad alrededor de conceptos que son añejos, ¿no? No estamos al día ni en la terminología ni en los enfoques del derecho antidiscriminación a nivel comparado. Tenemos un rezago bien importante y en eso tiene tiene un lugar explicativo de ese rezago importante el texto constitucional. Por lo tanto, uno podría efectivamente pensar que parte del problema debería ser este ayornamiento. Se ha hablado bastante de ayornar la Constitución. Yo diría que es importante ayornarla en términos de este dispositivo. Si eso significa introducir estas otras categorías, interseccionalidad, enfoque de género, yo diría no es del todo necesario, sí podría ser útil. Ahora, con todo, yo sí destacaría algo que me preocupa, a mí me preocupa más del uso de estas categorías en el plano de la adjudicación que hacen los tribunales, donde creo que ha habido avances y creo que pueden seguir dándose esos avances incluso sin incluir estas reglas de manera explícita. Lo que me preocupa más es el pobre contexto en el que se desarrollan las políticas públicas. Buena parte de la construcción de garantías para los derechos de grupos en desventaja se hace por vía de políticas públicas, sobre todo cuando esas luego se insertan en un modelo de Estado social. Y ahí yo creo que hace mucho más falta perspectivas interseccionales, enfoques de género. Estoy diciendo que esa política pública muchas veces se construye sin ningún escrutinio, con poca deliberación, con poca evidencia científica, con poca construcción de estadística diferenciada, y produce lo que luego de repente ven los tribunales, sobre todo tribunales vinculados a la familia, que son soluciones estatales que son deficitarias y a veces lo que provoca no solo que no resuelvan el problema, sino que lo pueden profundizar. Yo creo que es esa área de la construcción de políticas públicas donde no siempre que nos dedicamos al derecho le ponemos atención, es un área que es de más en más importante porque buena parte de la construcción de política pública es concebida como una especie de garantía de los derechos, particularmente de estas poblaciones. Y ahí creo que el déficit es mayor porque los estándares de construcción y de deliberación de esas políticas son incluso más bajos, creo, que los estándares de deliberación de leyes en general. Así que a mí me preocupa más esa dimensión del problema y le vería más utilidad o más rendimiento a normas de este tipo en esa construcción, ¿no? En esas obligaciones que derechamente en las otras áreas, porque creo que las otras áreas se pueden resolver en parte con los reenvíos que ya algo va a tener esta propuesta constitucional al derecho internacional, donde están bien desarrollados, y entonces por vía de capacitación a la judicatura y probablemente también con un mejor trabajo de las universidades al formar a nuevos profesionales, ¿no? Se puede resolver ese problema, creo, sin necesidad de insertarlo en el texto constitucional. Bueno, ya vamos terminando. Yo creo que esta sería la última pregunta. Voy a volver atrás un poco con un comentario que hizo Lucas.
para ver si aclaramos un poco esa respuesta. Pasó un poco rápido. Señalaste algo así como que te parecía que era conveniente que la Constitución tuviera más reglas que principios. Pero cuando uno piensa en las bases constitucionales de la jurisdicción, como la independencia, inamovilidad, etc., generalmente uno en todos los libros ve, ¿no es cierto?, que estos son principios, el principio de independencia, ¿no es cierto?, principio de inamovilidad, etc. Aquí en la normativa que hasta este momento llevamos no tiene nombre ni de principio ni de regla, tiene nombre de bases constitucionales. Entonces me gustaría que me aclararas un poco más a qué te refieres, porque pasaste, cuando dijiste esto, trajiste a colación la independencia. Me gustaría que se planteara más como regla la independencia. Fue lo que tú señalaste, pero bueno, como sabemos, por lo menos en la comprensión de Alexis, un principio es un mandato de optimización, ¿cierto?, que se va a ponderar en su momento según las circunstancias fácticas o jurídicas, en frente a otro principio que pudiera estar en colisión, y la regla es un mandato del todo y nada. Entonces, me gustaría saber cómo plantearías tú el principio de independencia, que yo entiendo que es más bien un principio, ¿cómo lo plantearías como una regla? Sí, gracias. Déjame buscar aquí la regla exactamente porque, déjame un segundo, por favor, aquí. Es el artículo 145, ¿no? Hasta ahora, que se llama Fundamentos Constitucionales de la Función Judicial. Dice independencia, y después viene la idea de independencia, y después viene la regla, ¿no? El presidente de la República, el Congreso, etcétera, no podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, revisar los fundamentos del contenido de resoluciones, que es un fraseo más o menos histórico, ¿no? Hasta ahora. Bueno, bastaría con ponerlo así nomás, el presidente, más que dentro de un capítulo de fundamentos. Porque como tú bien dices, eso tiene la idea de libro o manual, pero no necesariamente de un texto autoritativo como es una constitución. Entonces, bastaría con poner el presidente de la República como existe hoy día, ¿no? Y después, esta regla de imparcialidad, por ejemplo, me parece un poco superfluo, que dicen los tribunales resolverán con objetividad los asuntos que conozcan, sin influencias, presiones o amenazas o intromisiones indebidas internas o externas. Me parece que es un texto que sobra de alguna manera, ¿no? Porque esa es la definición Además, clásica de la independencia, no de la imparcialidad. Pero las indicaciones, eso viene forado. Vienen algunas indicaciones al respecto. Pero, ¿te fijas? ¿Qué significa esto? O sea, declarar una cuestión meramente declarativa, ¿no? Y que va a abrir una enorme discusión puede abrir una enorme discusión respecto de qué es lo que es objetividad en un foro de control constitucional, por ejemplo. ¿Para qué abrir ese flanco? Lo importante es establecer un diseño institucional que proteja a la judicatura de influencias, presiones, amenazas o intromisiones, pero desde el punto de vista de las reglas que configuran el diseño, no con estas declaraciones que puedan abrir flancos de discusión constitucional después. Después dice imperio, dice para hacer ejecutar su resolución y practicar, que de nuevo el fraseo histórico, de una repetición. Bastaría con señalarlo como regla, ¿te fijas? Es una cuestión como de técnica legislativa, ¿no? Igual que responsabilidad, los jueces son personalmente responsables, bueno, establecer el estatuto de los jueces con esa regla. Al establecer un capítulo de principios, me parece que se deja la pelota rebotando para que jueces constitucionales creativos empiecen a desafiar, o ante ellos empiezan a desafiar reglas democráticamente definidas. ¿Sí? Si yo tuviera que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero haciendo el ejercicio que tú propones, si yo tuviera que definir en términos de regla la independencia judicial, yo diría el juez debe sujetarse a la ley. ¿Te parecería algo así? Me parece perfecto, me parece perfecto. O sea, yo diría que el capítulo séptimo, si los seres humanos actuáramos como debiéramos, el capítulo séptimo le bastaría ese puro artículo, yo diría. No sé si tanto porque hay cuestiones orgánicas, digamos, no, que son importantes de definir, pero desde el punto de vista, claro, debe sujetarse a la ley. Incluso hay una discusión en la subcomisión, no sé hasta qué punto, digamos, están discutiendo tan de fondo esto, pero hay una enmienda que dice que debe someterse a la Constitución y a la ley.
en circunstancia que el texto aprobado en general dice que habla a veces de derecho, como que la Corte Suprema debe uniformar la interpretación del derecho. Yo no sé si estas minucias, digamos, qué consecuencias pueden tener en el futuro. A mí me gusta la idea de que los jueces deben sujetarse a la ley, digamos. A mí me parece perfecto lo que tú propones. La verdad que en general las constituciones explicitan así el mandato, ¿no? El mandato es el mandato de sujeción del juez a la ley. A la ley, Sí, exacto. ahí, Si le pones la Constitución, le agrega la Constitución. si le pones la Constitución en un contexto en que vamos a seguir teniendo dos trenes que eventualmente pueden chocarse, como la cabeza de la judicatura y una Corte Constitucional, el hecho de poner la Constitución expresamente como mandato hacia la judicatura puede de nuevo abrir más la puerta a un eventual choque entre estos dos altos tribunales. Estoy absolutamente de acuerdo en ese punto. Creo que debería volverse a la primera, en ese específico punto, creo que debería volverse a la primera postulación, porque la primera postulación de la subcomisión era solamente sujeción del juez a la ley. Yo creo que con eso cerramos el principio de independencia y es algo absolutamente claro y no quedan esas fisuras por donde de pronto se nos meten muchas complicaciones, ¿cierto? Y queda como regla, te fijas, como mandato, como regla de diseño, digamos, más que de principio aspiracional. Completamente de acuerdo. No sé si quieres agregar algo, Yanira, o ya vamos a cerrar. No, lo único que diría, pero sospecho, es una sospecha, es que una fórmula como esa, estoy de acuerdo, ¿no? Que hay problemas en la apertura de fuentes de un constitucionalismo que tiene una tendencia a la dispersión, pero si bien la sujeción del juez a la ley es un principio que nadie discutiría porque lo que busca es precisamente garantizar la sujeción al derecho en términos generales, quizás en una constitución podría generar otro tipo de controversia respecto a los tratados internacionales, ¿no? Porque van a aparecer también reglas respecto a los tratados y buena parte de la discusión hoy día a veces se da en términos de si la sujeción por la entrada del control de convencionalidad es al derecho interno o también a los estándares internacionales. Entonces, claro, bajo una perspectiva, una fórmula esa puede ser clarificadora para evitar los peligros de un neoconstitucionalismo, bajo otra perspectiva podría abrir otro tipo de discusiones, pero yo cerraría quizás con eso, a propósito de lo que Lucas llamaba las minucias. Yo creo que esas siempre están y en todo proceso, incluso el proceso más trivial de construcción de una determinada norma o estatuto jurídico, quienes lo redactan intentan anticipar los conflictos futuros, pero siempre van a haber zonas inestables, ¿no? Porque no es posible que se prevean todos los conflictos y porque, bueno, el derecho se hace a través del lenguaje. El lenguaje, por definición, más allá de los esfuerzos de precisión, tiene una textura abierta. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es asumir que esas normas tienen una lógica que subyace, que no debe ser agregativa, ¿no? En el sentido de no tratar de hacer un collage que de repente entre en conflicto abierto las normas, sino una mínima armonía que haga que estas funcionen. Es eso lo que debemos tratar de garantizar. Zonas de tensiones van a haber siempre, y bueno, y ese es el trabajo al final del resto de los operadores del sistema, ¿no? En eso consiste al final el derecho, esa es su gracia, ¿no? Y supongo que todos los que nos interesamos alguna vez por su estudio, por su ejercicio, suponemos que el gran valor del derecho está en esa capacidad de reconvertir, ¿no? Y de ofrecer soluciones que van respondiendo a cosas que incluso no se pudieron anticipar. Entonces, en ese sentido, yo tampoco haría tanta discusión sobre algunas de estas cosas en la medida de que esas grandes orientaciones queden claras. Sí,
Muchas gracias. La verdad que yo no pierdo la esperanza de que vuelva atrás y que, porque veo más problemas y desventajas con la enmienda que algún tipo de ventaja en los términos del conflicto que tú señalas, Yanira. Yo creo que ahí se abre un espacio muy, muy complejo. Y bueno, y el principio de sujeción del juez de la ley es el pilar fundamental, ¿no? Y básicamente es lo que las constituciones democráticas hoy día tienen asentado, no casualmente, porque responde precisamente a la comprensión del juez en el Estado democrático de derecho. Entonces, yo aspiro a que todavía tengamos tiempo para hacer un punto sobre eso. Pero bueno, seguramente este tipo de discusiones puede generar, a lo mejor, volver a hacerse la pregunta por aquellos que están precisamente a cargo de este proceso histórico que está cambiando nuestro programa de vida colectiva. Y aquí estamos nosotros desde al menos esta mirada, desde lo jurisdiccional, haciendo un aporte con la tremenda colaboración de ustedes, así que aprovecho de nuevamente darle las gracias porque yo me entretení un montón, pero bueno, eso no tiene ninguna novedad porque yo soy fanática de estos temas, podríamos decir, pero también me han llegado algunos mensajes de que esto ha estado sumamente interesante y no me cabe duda que ha sido un tremendo aporte al debate. Así que yo me despido y les damos muchísimas gracias. Igualmente me despido también. Muchísimas gracias, profesor. Un agrado verlo nuevamente. Y a la profesora Yanira Zúñiga también, un agrado conversar con usted y vamos a tener muchísimas más instancias para conversar en este y en otros foros. Y vamos a tener más foros también como este en futuro y están programados por el IEJ y está una publicación también que vi hace poquito, así es que los dejamos invitadas y invitados a que se puedan seguir conectando a estos conversatorios que son un espacio, como decía la profesora Yanira, ahora bastante escaso, ¿cierto? No hay muchos espacios para debatir sobre esto, al parecer. Así es que hay que valorarlo y qué bueno que participemos. Muchas gracias.